buenas noches para todos. ¿Cómo están? Quiero darles un cordial saludo a todos ustedes en nombre del Colegio de Abogados Comercialistas para esta tertulia sobre tensiones entre el arbitraje de inversión y la protección al medio ambiente y los derechos humanos. Contamos con un panel extraordinario: la doctora Ana María Murle, la doctora Verónica Sandler, el doctor Ignacio Torterola, y adicionalmente con el doctor Sebastián Salazar, expresidente del Colegio de Abogados Comercialistas, conocidísimo abogado y árbitro nacional e internacional, con quien tengo el honor de hacer la moderación hoy y la presentación de este panel. Quisiera darle la palabra al doctor Sebastián, agradeciendo nuevamente la asistencia de todos ustedes. Discúlpenos, por favor, estos pequeños minutos de demora para que algunos de ustedes pudieran entrar. De manera, Sebastián, que te doy el uso de la palabra, que por favor presentes a nuestro ilustre panel que nos enorgullece que nos acompañe en el día de hoy. Estimado Andrew y todos y todas quienes nos acompañan el día de hoy, muy buenas tardes, ¿cómo han estado? Siguiendo las palabras de nuestro hoy vicepresidente del Colegio de Abogados, y la verdad estando muy contento de estar acá y sobre todo de poder presentar a este panel de primer nivel a quien hoy agradezco que haya aceptado esta invitación para acompañarnos en esta tertulia del día de hoy y continuar con las actividades que el colegio eh, periódicamente y de forma continua viene realizando durante los últimos años. Voy a presentar a cada uno de nuestros y nuestras panelistas del día de hoy con el propósito de que podamos adentrarnos en este tan interesante tema que se escogió para tratar respecto de arbitraje de inversión y las tensiones que existen con algunos derechos o con algunas otras instituciones del derecho a proteger. Voy a empezar, por supuesto, en principio, con Anne-Marie. Anne-Marie Murle es abogada javeriana, tiene una especialización en Derecho de Seguros de la misma universidad y en Legislación Financiera de la Universidad de los Andes, y ha cursado distintos estudios en arbitraje internacional y de inversión. Enfoca su práctica como árbitro independiente con más de 30 años de experiencia en arbitraje nacional e internacional. Ha actuado como presidente, coárbitro, árbitro único, árbitro de emergencia en controversias relacionadas con infraestructura, energía, construcción, oil and gas, asuntos societarios y comerciales. Hace parte de la lista de árbitros ante el CIADI, designada por la República de Colombia. Fue presidente entre 2019 y 2023 del Comité Nacional de Arbitraje y ADR de la ICC Colombia, y ha sido reconocida por Chambers and Partners como Most in Demand Arbitrator en Banda 1, Global y Latinoamérica. Muchísimas gracias, Anne-Marie, por acompañarnos el día de hoy. También nos acompaña Muchas la gracias. doctora Verónica Sandler. Muchas gracias a ti. La doctora Verónica Sandler. Verónica es delegada por Argentina de la Comisión de Arbitraje ADR de la ICC, miembro del Grupo de Trabajo sobre Discapacidad e Inclusión en el Arbitraje Internacional de la Cámara de Comercio Internacional, miembro por Argentina de la ITA Task Force en la Legal Representation of American States in Investment Arbitration y fundadora y miembro del Comité Ejecutivo de Women's Way in Arbitration LATAM. Es directora ejecutiva de la Diplomatura de Arbitraje de la Universidad Austral en Argentina, profesora de grado y posgrado de la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Torquato Di Tella. Actualmente actúa como árbitro independiente en su rol de presidente o árbitro designado por parte. En su trayectoria ha participado como abogada y secretaria en arbitrajes nacionales e internacionales. Es entrenadora académica del equipo de la UBA en las competencias internacionales de arbitraje e inversión y es autora y coautora de varios artículos sobre arbitraje internacional. Verónica, muchísimas gracias por estar acá hoy con nosotros. Un gusto enorme compartir este espacio con todos ustedes. Y finalmente, y por supuesto, no por estar de último menos, tenemos el placer también de presentar al doctor Ignacio Torterola, que nos acompaña también el día de hoy. Ignacio es abogado argentino desde el año 2006 y habita en Estados Unidos, donde dirige la práctica arbitral de la firma Clark Hill PLC. Actualmente es árbitro en casos CIADI, ICC y UNCITRAL, representa estados y empresas en arbitrajes internacionales. Ha representado estados como Pakistán, Venezuela, Ecuador, la República Dominicana y Guatemala, así como empresas líderes en Latinoamérica y el mundo. Ignacio fue diplomático argentino, regularmente enseña en universidades alrededor del mundo como la American University y Harvard University, y ha sido rankeado como líder en arbitraje internacional por Chambers and Partners, Legal 500 y Who is Who Legal. Lo ha reconocido como uno de los abogados más prominentes de los Estados Unidos en el área de arbitraje internacional de las inversiones. Como pueden ver, tenemos el día de hoy un panel de primer nivel para tratar un tema en mi opinión, absoluta importancia y sobre todo de relevancia de los últimos años, no solamente en Colombia, sino a nivel regional.
Y precisamente cuando se construyó este panel se hizo pensando en contar en personas con la experiencia que absolutamente se demuestra con las personas que nos acompañan el día de hoy para tratar estos temas. Y se vuelven muy relevantes porque los casos, y no es solamente un tema reciente, pero por supuesto se manifiesta y se puede ver en las decisiones que se han tomado en tribunales a nivel región y a nivel mundo, en asuntos que tienen que ver con arbitraje de inversión y que aparte de eso tocan, por supuesto, fibras muy sensibles de la sociedad, como son los derechos humanos y por supuesto el derecho al medio ambiente. Precisamente el propósito del día de hoy es que nuestros panelistas nos cuenten desde distintas perspectivas cuáles son sus impresiones a partir de casos concretos y de análisis de los estándares de inversión, cuáles son las apreciaciones que podemos hacer respecto de esas tensiones, si es que las hay, entre estos derechos que acabamos de mencionar. En primer lugar, quiero dar la palabra a la doctora Annemarie Muir, que nos va a estar comentando particularmente sobre cuáles serían o son estos estándares que examinan y que analizan los tribunales de arbitraje de inversión. ¿Cuál es esa y en qué forma es esa violación que es alegada por los inversionistas en sus demandas contra los estados y cómo se analizan estos estándares en relación con el medio ambiente y los derechos humanos? Entonces, Annemarie, muchas gracias por estar acá hoy con nosotros en el Colegio de Abogados Comercialistas. Te escuchamos. Muchas gracias, Sebastián, por la presentación. Muchas gracias al doctor Andrew Abela por la invitación. Es un gusto para mí atender esta invitación del Colegio de Abogados Comercialistas y, por supuesto, es todo un reto estar compartiendo con Verónica e Ignacio, cuya fama trasciende las fronteras en estas áreas de arbitraje. Muchas gracias y es todo un gusto para mí compartir con ustedes sobre este tema que se ha vuelto de palpitante actualidad. Y como ven, primero que todo le cambié el título a la tertulia a la que me habían invitado porque se había planteado como que la tensión era entre el arbitraje de inversión y la protección al medio ambiente y los derechos humanos. Y creo que la tensión se presenta es entre la inversión extranjera y el desarrollo de estos proyectos con inversión extranjera de una parte y la protección al medio ambiente y los derechos humanos. Y frente a esta tensión y las controversias que surgen precisamente de las disputas o el ejercicio de estas inversiones, aparece el arbitraje de inversión a dar soluciones. En primer término, vamos a ver qué es lo que analiza un tribunal en un arbitraje de inversión. Y lo primero que hay que tener en cuenta es que los tribunales no examinan en abstracto la legitimidad de una política pública. Lo que examinan es si la adopción de esa política pública es compatible con las obligaciones asumidas por el Estado en un tratado de inversión. Esas obligaciones se expresan a través de un conjunto relativamente estable de estándares sustantivos de protección del inversionista que constituyen el marco jurídico dentro del cual se analiza la conducta estatal. Entonces, ¿qué significa no examinar en abstracto una política pública? Pues eso quiere decir que el tribunal no responde preguntas del tipo si es buena o mala, por ejemplo, una política ambiental, particularmente en los casos que vamos a ver una breve reseña, por ejemplo, de Coro o el Red Eagle, que tienen que ver con toda la delimitación del páramo de Santurbán y todas las medidas ambientales que tomó el Estado colombiano. En los tribunales no entran a evaluar si era conveniente delimitar el páramo o no, si económicamente era lo más óptimo o desde el punto de vista social era lo indicado. Los tribunales de arbitraje no evalúan en abstracto la política del Estado en una determinada área. ¿Qué es lo que mira el tribunal? El tribunal mira si la medida estatal priva sustancialmente al inversionista del valor o control de la inversión. Esto es lo que constituiría una expropiación, que como veremos puede ser directa o indirecta. El tribunal evalúa si el Estado actuó de manera arbitraria o inconsistente, si la medida fue discriminatoria o desproporcionada,
si el inversionista tenía unas expectativas legítimas basadas en actos específicos del Estado, como el otorgamiento de una licencia o de un permiso, si la medida constituye una regulación general adoptada para un objetivo público dentro del ámbito del poder regulatorio del Estado, o si eventualmente esta medida se aplicó exclusivamente dirigida hacia un grupo y entonces se tornó discriminatoria. Es decir, el tribunal no evalúa la política en sí, sino la compatibilidad de esa política con el tratado en el caso específico. Entonces, esto tiene una consecuencia práctica clave, que es que una política puede ser legítima en abstracto, pero ilícita al momento de aplicarla concretamente a una situación determinada. Tenemos, por ejemplo, volviendo al caso de Ecooro, la protección ambiental es un fin legítimo y así lo determinó, digamos, la forma en que se llevó a cabo esta política en el caso de Red Eagle. El tribunal no consideró que hubiera una violación al nivel mínimo de trato, pero en cambio en Ecooro, en el caso de Ecooro, el tribunal llegó a la conclusión que esa política ambiental violaba el nivel mínimo de trato porque se había tornado inconsistente, había generado una absoluta incertidumbre al inversionista, se había expedido de una manera vacilante que le impedía al inversionista adoptar alguna conducta en relación con la inversión. Y esto nos conecta con una teoría muy importante en el arbitraje de inversión, que es la que tiene que ver con el ejercicio del poder de policía del Estado. Es la doctrina del police power de cada Estado, que va a determinar si la conducta del Estado está dentro de su soberanía, dentro de su capacidad y posibilidad de regular, o si está por fuera. Esta aplicación de su poder de policía está absolutamente desfasada del objetivo para el que le fueron conferidos estos derechos. Entonces, este principio del poder de policía se conecta con la afirmación en el sentido de que los estados tienen un derecho a regular, pero ese derecho no es absoluto, y precisamente ese poder debe sujetarse a determinados estándares que, como veíamos, han sido delineados de manera clara por la jurisprudencia. Vamos entonces a ver estos estándares, los más relevantes en arbitraje internacional de inversión, que son 5. Carolina, si puedes seguir con la siguiente diapositiva. Estos estándares son el trato justo y equitativo, la protección contra la expropiación directa o indirecta, el trato nacional, el trato de nación más favorecida, la protección y seguridad plenas. Esos son los 5 estándares más importantes, y entre ellos los que aparecen con mayor frecuencia en controversias relacionadas con medidas regulatorias ambientales o sociales son el que tiene que ver con el trato justo y equitativo y la expropiación indirecta. El estándar de trato justo y equitativo, si quieres seguir adelante, Carolina, con la siguiente diapositiva, se refiere a que el Estado actúe de manera transparente, consistente y no arbitraria frente al inversionista. Entonces, ¿qué análisis hace el tribunal para determinar si este estándar ha sido alcanzado? El análisis suele incluir, entre otros aspectos, la protección de las expectativas legítimas del inversionista, la transparencia y previsibilidad del marco regulatorio aplicable a la inversión, la ausencia de arbitrariedad o medidas desproporcionadas. En esto, lo que puede mirar el tribunal es que no haya como cambios abruptos e imprevisibles en la regulación del Estado, que no se presenten actuaciones contradictorias, que no haya falta de coherencia o transparencia o revocaciones arbitrarias. Por ejemplo, una revocación de una licencia o de un permiso luego de una actividad de inversión prolongada por parte del inversionista. Pero lo que hay que tener en cuenta es que
esto no quiere decir que el marco regulatorio quede congelado. Lo que quiere decir es que el marco regulatorio debe, ese poder de regular debe ejercerse de manera coherente y que no constituya el incumplimiento de una obligación que surge del tratado. Veíamos que esto también implica el respeto del debido proceso en decisiones administrativas o judiciales que afecten la inversión. Por ejemplo, en punto del respeto al debido proceso, hay un laudo de Chevron contra Ecuador que tuvo como origen el hecho de que Chevron había iniciado 7 demandas para obtener el pago de unas sumas que le debía cancelar el Estado del Ecuador, y habían pasado entre 10 y 13 años sin que los procesos correspondientes se hubieran adelantado. Entonces, esto es el tipo de casos que se considera que se ha violado el estándar de trato justo y equitativo. Este estándar se ha interpretado en algunos tratados como equivalente al estándar mínimo de trato del derecho internacional consuetudinario, pero no se puede decir que este estándar del trato justo y equitativo equivale exactamente al estándar mínimo del estándar mínimo de trato, y para eso también es importante determinar en qué forma se ha consagrado en el tratado. Si en el tratado está redactado como que el trato justo y equitativo debe respetar ese estándar mínimo, como se ha entendido en el derecho internacional consuetudinario, pues de esa manera habrá de aplicarse el tratado. Siguiendo con el otro estándar, el estándar de trato nacional exige que el Estado otorgue a los inversionistas extranjeros un trato no menos favorable que el otorgado a inversionistas nacionales en situaciones comparables. Este análisis suele examinar si el inversionista extranjero y los inversionistas nacionales se encuentran en circunstancias comparables, si la medida estatal produce un trato menos favorable hacia el inversionista extranjero, y este estándar busca prevenir discriminación basada exclusivamente en la nacionalidad del inversionista. Pasamos entonces, este estándar es bastante fácil de entender, no nos vamos a detener en ese, y pasamos al siguiente estándar, que es el que tiene que ver con la expropiación. Y este estándar es bastante interesante porque, como les comentaba, es de los más alegados en los casos que tienen que ver con la protección al medio ambiente y a los recursos naturales. Los tratados de inversión prohíben la expropiación de una inversión, salvo que se cumplan ciertas condiciones. Generalmente, estas condiciones son que la medida persiga un propósito público, que se adopte de manera no discriminatoria, que respete el debido proceso, que vaya acompañada de compensación pronta, adecuada y efectiva. Hay 2 modalidades principales de expropiación: la expropiación directa, que implica la transferencia formal de la propiedad o el control de la inversión al Estado. Esta pues hace referencia como a unas conductas materiales en las que prácticamente físicamente el inversionista es despojado de la posibilidad de desarrollar o obtener provecho de su inversión, y la expropiación indirecta, que ocurre cuando una medida estatal, a pesar de que no constituye una apropiación o un despojo material de la propiedad de la inversión, sí tiene como efecto que el inversionista quede privado sustancialmente del uso de la inversión o del valor de la inversión o del control de su inversión. Muchos tribunales han examinado si determinadas regulaciones públicas, por ejemplo ambientales o sanitarias, pueden constituir expropiación indirecta o si se enmarcan dentro de lo que hemos visto que se conoce como el poder regulatorio legítimo del Estado. En el caso del Cooro, ya vamos a ver más adelante, la primera alegación que formula el inversionista
es que se presentó una expropiación indirecta cuando se expiden una serie de normas que le van a impedir llegar a obtener una licencia ambiental, como lo vamos a ver más adelante. El siguiente estándar es el de trato de nación más favorecida. La cláusula de nación más favorecida establece que un Estado debe otorgar al inversionista extranjero un trato no menos favorable que el concedido a inversionistas de terceros estados. En la práctica arbitral, esta cláusula se ha invocado para reclamar beneficios sustantivos más favorables contenidos en otros tratados o para extender disposiciones procesales de otros tratados. Sin embargo, pues esta última utilización ha sido objeto de debate en la jurisprudencia arbitral y no se ha admitido con frecuencia la violación de un tratado por cuenta de la violación de este estándar, teniendo en cuenta estas disposiciones procesales de otros estados. El quinto estándar de los que estamos viendo es el de protección y seguridad plenas. Este estándar exige que el Estado proporcione a la inversión un nivel adecuado de protección frente a actos de terceros o perturbaciones, y tradicionalmente se ha asociado con la seguridad física de la inversión, pero algunos tribunales han interpretado que también puede abarcar seguridad jurídica o estabilidad del entorno regulatorio, dependiendo nuevamente de la redacción del tratado. Entonces, a través de lo que hemos dicho y se debe hacer énfasis en que la aplicación de estos estándares va a depender, en primer lugar, de la redacción específica del tratado y teniendo en cuenta esta redacción específica del tratado con las circunstancias del caso y, por supuesto, con la conducta específica o las medidas que ha adoptado el Estado que el inversionista considera violatorias del tratado. Por eso, el análisis detallado del texto del tratado es lo primero que hace el tribunal y es el supuesto para llegar a decidir las pretensiones de los inversionistas en contra del Estado receptor de la inversión. Veamos entonces algunos casos en los que cómo se aplican estos tratados. Y vamos a mirar rápidamente el caso de Ecooro. Este es una demanda, Carolina está en otra presentación, si la podemos. Este es un caso en el que tiene como base el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Canadá, y esta controversia tuvo dos laudos. Una primera decisión sobre responsabilidad que fue emitida en 2021 y un laudo sobre daños que fue emitido en 2024. El origen de la controversia se da por unas medidas adoptadas por Colombia en relación con el ecosistema de páramo en Santurbán, que supuestamente, y esto es lo que alega Ecooro, la ha privado de sus derechos mineros en virtud de un contrato de concesión para la exploración y explotación de un yacimiento de oro, plata y otros minerales preciosos que fue celebrado con Ingeominas en febrero de 2007. Este yacimiento se encuentra en el departamento de Santander, en Colombia. Las pretensiones de Ecooro era que el tribunal declarara que se había producido una expropiación ilegal, progresiva, indirecta de su inversión y no otorgar a la inversión de Ecooro el nivel mínimo de trato, que es lo que veíamos que es como un desarrollo, pues más que un desarrollo, como un ingrediente del trato justo y equitativo. En consecuencia, el inversionista solicitaba la reparación íntegra de lo que considera la destrucción de su inversión en Colombia, reclamando una indemnización
por los daños causados como consecuencia de estos incumplimientos y violaciones del Acuerdo de Libre Comercio y del derecho internacional, una indemnización de 696 millones de pesos más intereses. Sobre la expropiación indirecta, que alegaba Ecoro, el tribunal determinó que no fue privada la inversionista completamente de su inversión. Determinó el tribunal que la afectación fue parcial y condicionada y que no fue equivalente a una neutralización total del valor económico. La mayoría del tribunal concluyó que no se configuró una expropiación indirecta, señalando que las medidas se encontraban motivadas por la protección del ecosistema y por obligaciones jurídicas del Estado. El tribunal considera que las medidas, aun cuando afectaron la inversión del demandante, constituyen un ejercicio legítimo de los poderes regulatorios del Estado, adoptados de buena fe, con finalidad ambiental y sin carácter discriminatorio, sin que concurran las circunstancias raras que permitirían calificarlas como una expropiación indirecta. Aquí estamos hablando de circunstancias raras porque esa expresión la tenía el tratado y por eso el tribunal tiene que meterse a establecer qué es lo que quiere decir el tratado con unas circunstancias raras para concluir que esas circunstancias raras pues no se dieran. Sobre la violación al nivel mínimo de trato, el tribunal considera que sí se produjo y, como habíamos visto, se produjo porque la actuación del Estado referida a la emisión de una cantidad de decisiones eran decisiones administrativas de la ANLA, que es la autoridad que otorga las licencias ambientales, como del Ministerio del Medio Ambiente. Había una decisión de la Corte Constitucional. El tribunal analiza todas estas medidas que se tomaron a lo largo de varios años y concluye que generó una situación que calificó como confusión e incertidumbre respecto del marco regulatorio aplicable a la inversión. La mayoría concluyó que al analizar las medidas en su conjunto, el enfoque de Colombia con respecto a la delimitación del páramo fue de vacilación, fue arbitraria y que al final pues no terminó el Estado delimitando el páramo. El tribunal concluye entonces que las medidas de Colombia fueron manifiestamente incoherentes y dieron lugar a una confusión e incertidumbre considerables en cuanto a qué actividades podía y no podía hacer dentro del páramo el inversionista, cuáles serán los límites definitivos del páramo, cuándo se anunciará dicha delimitación definitiva, y consideró que estas acciones equivalen a una injusticia grave o arbitrariedad manifiesta por debajo de los estándares aceptados, y estableció que la falta de delimitación definitiva constituía una negativa deliberada del deber legal de Colombia. Aquí, en cuanto, entonces, si bien, ¿qué concluyó el tribunal? No hay expropiación, pero sí hay una violación del nivel mínimo de trato y debe entonces pasar a la determinación del daño. Pero finalmente, en otro laudo sobre el daño, determinó que era que el inversionista no había podido establecer cuál era el daño derivado de la imposibilidad de obtener una licencia ambiental. Entonces, hubo una violación del nivel mínimo de trato, pero no se condenó a Colombia a pagar un daño. Y yo creo que hasta aquí, Sebastián, vamos, porque he agotado mis 20 minutos de participación. Si más adelante tenemos oportunidad, haré una mención breve al caso de Red Eagle contra Colombia, en el que Colombia no resultó condenada, y un caso también emblemático en temas de medio ambiente que tiene que ver es con Perú, que es el de Bear Creek contra Perú. Pero por ahora creo que ya tenemos como un brochazo general de los estándares y la forma como fueron aplicados en un caso concreto como fue el de Ecoro. Bueno, Anemarie, muchísimas gracias. Más que clara la presentación y la definición de los estándares, realmente absolutamente claro, y me parece que es muy emblemático el tema del páramo Sandoval para nuestra práctica de arbitraje de inversión nacional. De manera que muchísimas gracias.
Quisiera que siguiéramos con Ignacio Torterola. Ignacio, hemos visto con Ana María cómo son los estándares básicos, cuáles son, digamos, las expectativas de los inversionistas. Ciertamente, el arbitraje de inversión busca solucionar de una manera, digamos, civilizada, lejos de la práctica de las cañoneras, lejos de las prácticas de la doctrina Calvo, de la doctrina Drago, y vemos cómo en algunos momentos ese objetivo de buscar la protección de los inversionistas choca también con algunos intereses de los estados. Y Anne-Marie nos ha contado más o menos cuál han sido la evolución, los estándares, cómo se aplican y algunos casos concretos que se han realizado en Colombia, o el caso Bear Creek en Perú hace algunos años. Lo mismo el tema de Chevron. Quisiera que nos contaras en tu visión cómo ha ido evolucionando esta, este manejo de los temas medioambientales y derechos humanos, específicamente en función de un caso en el cual tú tuviste una participación muy reciente y es una decisión sumamente reciente, con lo cual pues todos nos vamos a ilustrar enormemente, y es el caso de CAPES contra la República de Guatemala. De manera que quisiera que nos contaras cómo ves tú esta evolución, teniendo en cuenta que el arbitraje de inversión ciertamente es un arbitraje de antecedentes más que de precedentes y que evoluciona caso a caso. Una de las grandes críticas que se le hace a veces al arbitraje de inversión, en algunos casos una de sus fortalezas, y es que un tribunal puede decidir de una manera y otro puede decidir de una manera completamente distinta. De manera que es un honor tenerte, Ignacio, y somos todos oídos a lo que nos quieras contar. Muy bien, buenas tardes a todos, espero que me escuchen. Sinceramente es un gran gusto estar con ustedes. Muchas gracias, Andrew, por la presentación y por la invitación, a Sebastián también por la invitación y la presentación. Un gusto estar con Verónica y Anne-Marie en esta actividad y ver, porque uno siempre tiene un poquito de curiosidad y saber quién me está escuchando, ver tantos amigos y gente muy prestigiosa también en nuestra audiencia. Yo les voy a contar un poco hoy sobre el caso de CAPES contra la República de Guatemala. Es un caso muy reciente. Como ven, la decisión es del 23 de diciembre de 2025, es decir que todavía están corriendo los plazos para algunos de los recursos. Pero justo cuando ustedes me participaron de esta actividad, me pareció una buena oportunidad para compartir esta decisión, que es una decisión nueva, es una decisión revolucionaria en muchos aspectos y que ha sido muy, pero muy bien razonada por el Tribunal Arbitral, especialmente porque salió a favor en este caso, nuestro cliente, que era la República de Guatemala. Si no, no estaría tal vez tan contento con la decisión, pero poniendo la broma de lado, el laudo es un laudo de los más completos que he visto, y siempre los laudos de materia de arbitraje de inversión están normalmente muy bien razonados. Pero también quisiera decirles, antes de empezar a hablar, que las opiniones son opiniones mías, que les voy a contar de algunas cuestiones internas que vi como abogado representando en este caso a Guatemala, y que todo es atribuible a mí y no atribuible ni a Guatemala ni a las instituciones en las que trabajo o puedo llegar a trabajar. Digo esto porque son temas siempre que requieren mucho cuidado en su tratamiento. Entonces les voy a contar un poco primero los antecedentes del caso. A ver, que me parece que no estoy pudiendo avanzar la presentación. Bueno, aparentemente voy a necesitar usar el ratoncito para manejar la presentación. Bueno, lo primero que quiero contarles es bueno, este es un caso de minería, una explotación minera en Guatemala, y toca un tema muy propio de América Latina, que tenemos que estar todos siempre muy atentos, porque ya ha habido varios casos de arbitraje de inversión en esta temática, y que es la temática de el convenio 169 de la OIT, o
la consulta a los pueblos indígenas cuando uno tiene o cuando una empresa va a desarrollar un proyecto que pueda llegar a afectar los recursos naturales. Por supuesto, no los recursos naturales en sí mismos, sino las condiciones de vida de estos pueblos originarios. El caso es, la inversión se hace alrededor del año 2012, pero quiero contarle también un poco de antecedentes, porque hace a lo que verdaderamente el tribunal tiene que manejar, y toda esta introducción que hizo Ané va a ser muy útil para nuestras conclusiones. Bueno, Guatemala tiene el 90% aproximadamente de la población es indígena o se considera con raíces indígenas, o son descendientes de indígenas. Por supuesto, tiene una parte de la población europea, pero lo que quiero significar es que el trasfondo indígena en Guatemala es mucho más fuerte que en otros países de América Latina. Entonces, este es un fenómeno muy especial de algunos de nuestros países, pero por cierto, les estaba contando que este convenio 169 de la OIT es un convenio donde prácticamente los únicos estados miembros, a pesar de que es la OIT y está abierto a la firma de todos los estados, prácticamente los únicos estados que son miembros son los países latinoamericanos. También es importante que ustedes sepan, y seguramente ustedes, algunos los recuerdan porque tienen la edad, otros porque lo han leído. Toda Centroamérica sufrió mucho durante la época de la Guerra Fría. En todos los países de Centroamérica hubo confrontaciones entre la izquierda y la derecha, pero esto afectó especialmente a Guatemala, donde tuvieron una guerra civil interna entre la izquierda y la derecha por aproximadamente 30 años. Eso finaliza en el año 1996 con un acuerdo de paz que establece las bases de la democracia moderna en Guatemala, y como parte de esos acuerdos y de la constitución que se adopta en ese momento, se incluye los tratados internacionales en materia de derechos humanos, y entre ellos el convenio 169 de la OIT sobre consulta a los pueblos indígenas. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo a esto lo encuentro, esta es una visión mía de haber visitado durante estos años tantas veces en Guatemala y trabajado con su gente. Eh, yo veo que en el tema minero y en el tema de las comunidades indígenas hay un cierto enfrentamiento ideológico que todavía hace perdurar eso que viene de la Guerra Fría o de los conflictos de la guerra civil interna. Y esto llevó a que el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo no legislaran la implementación en el derecho local del convenio 169. Entonces, existe la obligación de hacer las consultas con los pueblos indígenas, pero no había una reglamentación para hacer. Entonces, este es el primer contexto, ¿no? Tenemos el convenio 169, la obligación de consultar con los pueblos indígenas, pero no hay la forma de estructurar esa consulta. En el año 2012, un inversor de los Estados Unidos, el señor Daniel Capes, hace una inversión en Guatemala, que es un país muy rico en recursos naturales, especialmente en minería, y obtiene una licencia de exploración y explotación de una mina que se llama la mina del Tambor, que el nombre de la licencia es Progreso Derivada 7. Los pobladores de la mina, en cuanto de la zona cercana a la mina, ni bien se enteran que iba a haber una explotación minera en el lugar, comienzan un movimiento de protestas que ha tenido todo el tiempo la mirada muy atenta de las ONGs internacionales. Y este movimiento, como vamos a ver ahora, va a llevar a la suspensión del proyecto. Pero ya vamos a ver cómo llegamos a la suspensión del proyecto. Entre cómo llegamos a la suspensión del proyecto, es importante que ustedes sepan que existen dos tipos de permisos que se tienen que obtener
para poder explotar. Un permiso a nivel del gobierno central, que básicamente es la licencia de exploración y explotación, y un permiso a nivel local, que es la autorización para la construcción de la mina. Hay evidencia en el expediente, inclusive decisiones de los mismos tribunales guatemaltecos que encuentran que el permiso de construcción es un permiso irregular. Digamos que ha habido una irregularidad y probablemente la irregularidad pasa, entre otras cosas, por tratar de no consultar no solamente con los pueblos indígenas, sino con los habitantes de la zona, pero evidentemente el permiso de construcción se emitió en forma irregular, podemos decir, a lo mejor con ayuda de algún medio ilegal, y quiero dejar un poquito allí este tema de la ilegalidad, pero bueno, podríamos comentar más. La cuestión es que los pobladores se reúnen para tratar de frenar este proyecto. En términos generales lo hacen en forma pacífica, aunque hay opiniones de ambos lados, pero en definitiva la empresa, el inversor extranjero logra, con el apoyo del gobierno de Guatemala, eh, pasar la protesta, instalar la mina, construir la mina, y la mina empieza a producir. Sin embargo, los pobladores se establecen en una zona cercana y allí están. Y allí han estado por los últimos 14 años, manifestando de alguna manera, en general en forma pacífica, contra este proyecto que ellos creen que les puede afectar el acceso al agua y el acceso al aire puro. Pero el acceso al agua es algo que hay cierta eh, evidencia que se puede decir que realmente una actividad minera no controlada en la zona pudiese llegar a afectar a los pobladores que viven en las cercanías de la mina. Y esto está directamente atado con el permiso de construcción, porque la construcción no es solamente los edificios donde se va a hacer la actividad minera, sino también grandes piletas de cola. Piletas de cola es donde van todos los residuos de la actividad minera. Es altamente eh, contaminante, y eh, si esos líquidos entran en las napas subterráneas, alteran o afectan los lugares de donde los pobladores locales consumen el agua, porque esa es su forma de agua potable, es el agua que pueden obtener de las napas subterráneas. ¿Qué defensas se plantearon? Y acá viene el tema de los derechos humanos y de distintas expresiones de los derechos humanos. Primero, solamente en forma anecdótica, porque no me voy a referir a ello, se planteó el principio de que nadie puede argumentar su propia torpeza en relación con la obtención en forma ilegal del permiso de construcción. Yo creo que esto hace al contexto, hace a lo que Anne-Marie nos contaba recién, que es si la respuesta del Estado es una respuesta que es proporcional a la afectación que se produce, o si la afectación que se produce al inversor es también proporcional a la situación que se está tratando de regular. Pero yo me quiero concentrar en esta pequeña charla con ustedes en tres conceptos que me parece que son fundamentales y que me gustaría compartir, y en función de los cuales se ha venido desarrollando la cuestión de la interacción entre los derechos humanos y el derecho de las inversiones. La primera es un concepto que se llama la licencia social para operar. Y este concepto, aunque uno diría, a este concepto lo crearon los grupos protectores de los derechos humanos, y lo anecdótico o lo irónico es que no, lo crearon las compañías mineras, justamente porque si un proyecto no tiene aceptación social, generalmente fracasa. Y esto está escrito en libros y esta, digamos, de alguna manera doctrina o pensamiento lo empiezan a desarrollar ya hace 2 o 3 décadas
las empresas mineras que se dan cuenta que si no tienen el apoyo de la sociedad, los proyectos fracasan. Y que la sociedad siempre va a buscar los mecanismos, primero con la protesta y si no a través de medios jurídicos para detener el proyecto. El segundo principio es el principio de la debida diligencia. Es decir, a esto lo dicen muchos de los doctrinarios en materia de derecho de las inversiones. El inversor solamente puede pretender que el derecho se le aplique en la forma en que estaba regulado en ese momento, que el derecho local se le aplique conforme al derecho existía en ese momento en el lugar de la inversión. Entonces, es responsabilidad del inversor saber cuál es el contexto en el que está invirtiendo. Esa es la segunda doctrina que se planteó. Y la tercera es la relación entre derechos humanos y derechos de las inversiones. Quiero contarles que no hicimos realmente una defensa que en otro momento la he visto e inclusive participado en ella, de que el Estado tiene que cumplir primero los derechos humanos y después el derecho de las inversiones, esta cuestión relacionada a la distinta obligatoriedad de los derechos en el derecho internacional público, sino que simplemente llamamos la atención del tribunal en la obligación que tienen los estados latinoamericanos a cumplir con los derechos humanos en el sistema americano y también con las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que al momento en el que estamos tratando el caso de CAPES ya se viene expresando sobre la obligación de consultar a los pueblos indígenas. Entonces, estas fueron las tres principales defensas que, en mi opinión, hablan a la cuestión de derechos humanos. Y ahora vamos a ver por qué. Entonces, antes de analizar la decisión en sí misma, quiero compartir con ustedes, y les pido disculpas que este texto está en inglés, pero quiero compartir algunos de esos pensamientos que tiene la misma industria minera, las empresas sofisticadas en materia minera, respecto a la debida diligencia y respecto a la licencia social y a los derechos humanos. Hoy en día las empresas mineras, y esta persona que ustedes ven citada en los artículos, que se llama Jonathan Dreamer fue el abogado general de Barrick Gold. Y estos artículos lo escribe él en 2010 y él dice en algunos de estos artículos, no en estos que estoy citando, pero dicen, la primera década del siglo XXI fue sobre el respeto de la no corrupción en los negocios internacionales. Las próximas décadas van a ser sobre el respeto de los derechos humanos. Entonces, en este artículo que les estoy citando, él dice esto que les estoy diciendo, que hoy en día hay unas expectativas de que las empresas se comporten a nivel internacional cumpliendo con sus obligaciones. Dijimos, desde el punto de vista de compliance, 2010 fue no a la corrupción, 2010 en adelante sigue siendo ese no a la corrupción, pero también una preocupación por el cumplimiento con los derechos humanos. Dreamer también nos habla de qué es la licencia social para operar. ¿Y qué es la licencia social? La licencia social, como les dije antes, es que las comunidades que van a ser afectadas por un proyecto le den su aprobación social. ¿Y esto cómo se hace? Se hace con la compañía prácticamente tomando el rol del Estado, es decir, yendo al lugar y demostrando que los beneficios de esa explotación de los recursos naturales no solamente le va a llegar a la compañía en sí misma y al Estado, sino también le va a llegar a la comunidad que va a sentir las afectaciones más directas por la producción minera. Y la tercera cuestión que me quise destacar de Dreamer es que él dice, para las industrias extractivas es muy importante cumplir con los derechos humanos. El problema, y esto me adelanto a lo que voy a decir ahora, el análisis que hace el tribunal
y vamos a ver en el caso que nos toca, es que no todas no todas las compañías tienen este nivel de sofisticación. Y les quiero contar una pequeña anécdota de este caso y otros casos en materias mineras que he hecho recientemente. Hay expertos en licencia social, son psicólogos, son sociólogos que analizan realmente si las empresas hoy en día cumplen con esta licencia social, con estos derechos humanos actuados, y son difíciles de conseguir. Son difíciles de conseguir porque hoy todas las empresas grandes en materia minera y petrolera los tienen empleados para poder cumplir con estos objetivos. De alguna manera, y esto lo he pensado mucho en los últimos tiempos, si yo me sentara frente a una empresa petrolera, a una empresa minera, lo primero que le diría es, hay que tratar de cumplir con estas normas básicas, porque primero el éxito de tu proyecto depende de eso. Segundo, porque si algún día tenés problemas jurídicos, esto es lo que se va a estar esperando de tu comportamiento en ese determinado momento. Entonces, ¿qué es lo que creo que pasó? Creo que pasó que esta empresa, objeto de este caso, no estaba a la altura de estos desafíos. Dicho con enorme respeto, el señor Capes era una persona o es una persona con gran conocimiento de la industria minera, pero vio esta oportunidad en Guatemala, donde estaba trabajando para una empresa minera grande, y se lanzó al proyecto sin los medios para hacer las cosas. Entonces, ¿qué es lo que encuentra el tribunal? Primero, el tribunal encuentra, respecto a la licencia social, y es lo que dice en esta lámina que estamos viendo, que la relación que hubo con la comunidad en Derredores no fue una relación en la que imperaba esta idea de incorporarlos al proyecto, sino una relación de confrontación. De hecho, les conté que en este periodo de 30 años de la historia de Guatemala había habido mucho enfrentamiento entre la derecha y la izquierda, consecuencia de la cual muchos pobladores rurales e indígenas fallecieron o desaparecieron. Y este señor Capes, para imponer su proyecto, contrató primeramente un grupo de ex militares, que lo que hicieron fue seguir en forma escondida a los pobladores, tirar panfletos desde un helicóptero diciendo lo importante que era el proyecto, digamos, actividades que difícilmente se reconcilian con la protección de los derechos humanos. De hecho, el mismo señor Capes contrata en 2013 otra empresa cuando se da cuenta de que esa licencia social no se estaba consiguiendo, y lo que esta empresa dice, y a esto lo cita el tribunal, es que de la forma que la empresa anterior, la empresa de los militares, había intentado ganar la licencia social, había sido contraproducente, porque lejos de ganar la voluntad sobre la importancia de la actividad minera, la gente se sintió que le estaban dando dádivas, que le estaban dando muy poco comparado a lo que ellos estaban renunciando. Entonces, no hicieron del proyecto un proyecto propio, sino que era una cosa externa que les era impuesta. Y el otro tema que les hice ver antes, que es el de la debida diligencia. La empresa tampoco llevó adelante estudios de debida diligencia, ni legal, ni social, ni medioambiental, porque si lo hubiera llevado, hubiera sabido de todos estos antecedentes que les vengo contando. La guerra, el impacto que tuvo la desaparición forzada de personas en este lugar, hubiera conocido que esa era una zona donde está la mina en sí mismo, era una zona que venía sufriendo de confrontaciones ideológicas, y tampoco había tomado conciencia de la decisión en un caso que se llama Cementos Progreso, que en el año 2009 la Corte de Constitucionalidad
ya había dicho que la consulta con los pueblos indígenas era una obligación, y era una obligación que se hacía antes de que comenzara un proyecto, o sino que se podía hacer inclusive mientras un proyecto estaba siendo implementado. Entonces, esto me lleva a las conclusiones. ¿Cuáles son mis conclusiones? Mis conclusiones son, como lo dijo Annemarie, y esto es algo que quiero transmitir: los casos se deciden por sus hechos. El, el mérito de nosotros abogados es plantear debidamente el caso frente al tribunal arbitral y que el tribunal arbitral lo conozca. Puede haber por parte de alguno de los miembros de un tribunal arbitral un cierto convencimiento, si ustedes quieren, ideológico, pero en el fondo son los hechos los que deciden los casos, tanto como actuó el inversionista como actuó el Estado, quién actuó con razonabilidad y quién no actuó con razonabilidad. Mi segunda conclusión es que para hacer negocios en el siglo XXI ya no alcanza como a mitad del siglo pasado conllevar la inversión. Hoy la inversión tiene que ser una inversión que es aceptada, y por eso quise mostrarles dónde está hoy la industria. Estas son empresas sofisticadas que saben lo que están haciendo y que tienen esa obligación de eh, explotar los recursos naturales, pero cumpliendo con cierta normativa que hoy se ha transformado en una normativa internacional. Si ustedes hoy van a solicitar un préstamo del Banco Mundial, el Banco Mundial va a requerirles que cumplan con estos estándares internacionales como no corrupción, respeto de los derechos humanos, respeto del medio ambiente, etcétera. Eh, es un mundo pareciera ideal, pero es un mundo ideal que lo están requiriendo los organismos internacionales. Y la tercera conclusión a la que quiero llegar, y esta es muy específico del caso: este es el primer caso que existe sobre consulta con los pueblos indígenas, donde el tribunal encuentra que no hay ningún tipo de responsabilidad por parte del Estado. ¿Y por qué encuentra que no ha habido responsabilidad por parte del Estado? Porque en mi opinión el Estado apoyó al inversor en todo lo que fue necesario para hacer la inversión. Pero cuando tuvo que actuar, cuando tuvo que regular, reguló en función de la proporcionalidad entre lo que había que regular y la fuerza que se utilizaba. De hecho, el tribunal encuentra que no hubo nunca una campaña de hostigamiento y abuso como para que sea suficiente para determinar una violación del DR-CAFTA, que sería el trato mínimo internacional del que nos hablaba Ané antes. Determinó que el Estado no había expropiado la inversión porque la suspensión de la explotación fue por un periodo de tiempo, mientras que la licencia iba a durar 25 o 50 años, y esta era extendida conforme lo establecía la licencia en sí misma. Y por último, es importante que aceptó que la Corte de Constitucionalidad sea la que regule el procedimiento que el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo no habían regulado, justamente porque no fue un acto disruptivo, dice el tribunal. Desde 2009, las decisiones de la Corte de Constitucionalidad habían ido avanzando paso por paso, como para que el inversor extranjero, si hubiese analizado el derecho en el cual estaba haciendo la inversión, se tendría que haber dado cuenta que iba a ser un requisito cumplir con la consulta a los pueblos indígenas. Entonces, en conclusión, se los quise compartir porque este es un caso que lo he vivido desde adentro. Es un caso que duró más de 5 años, de hecho duró 7 años. De alguna manera lo he vivido y lo he sufrido, y uno puede sacar muchas conclusiones a título personal, y que me parece interesante para marcar los estándares que tiene que cumplir el inversor para ser protegido, y los estándares que tiene que cumplir el Estado para
no ser condenado cuando ejerce su derecho a regular. Y con eso concluyo y espero que realmente esta presentación les sea de utilidad y que en algunos de ustedes prenda la intención y el deseo de seguir profundizando este tema. Ignacio, muchísimas gracias. Más que interesante este caso que nos has mostrado de manera muy clara la evolución que ha tenido el tema de los derechos humanos, los derechos sociales, la licencia social en el arbitraje de inversión. De verdad, magnífica presentación. Muchísimas gracias. Quería en esta primera ronda de presentación diciéndole que por supuesto ante una pregunta van a haber una ronda de preguntas al final de las presentaciones y un par de preguntas que haremos inicialmente. Quería darle el turno a Verónica, agradeciendo tu participación y tu presencia, Verónica. Muchas gracias. Para que nos cuentes cómo es tu visión de cómo ha evolucionado el tema, no solamente de derechos humanos, sino el tema medioambiental y cómo de alguna manera podemos realmente concluir que hay tensiones, como nos decía Anne Marie, si hay tensiones con el sistema arbitral, tensiones con el inversionista y cómo es la perspectiva que tú has visto ya ha evolucionado de aquellos casos iniciales. ¿Cómo ves tú la compatibilidad entre esta evolución de un siglo XXI en donde los temas medioambientales, de derechos humanos, protección de derechos laborales, protección, pensemos en la reciente modificación de las leyes, del reglamento CIADI para permitir a terceros no partícipes de la disputa, tener una presencia en los tribunales arbitrales? ¿Cómo ves tú esa evolución reciente en los últimos años y qué experiencia nos puedes contar? De manera que te oímos, Verónica. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias antes que nada, bueno, por la invitación, Andrew, y por supuesto a Sebastián. Para mí es un honor estar con todos ustedes y acompañándolos en esta tertulia, que lo que más me gustó fue el título, debo decir, Sebastián, con el de la tertulia y Andrew. Pero por supuesto, me encanta estar aquí conversando. Y bueno, para tratar de ir directamente al tema que estamos trabajando y abordando, creo que mis dos colegas han hecho una presentación excelente y han hecho un marco, digamos, conceptual y fáctico, ¿no? De lo que está pasando. Así que simplemente yo voy a presentar tres imágenes como para hacer una introducción y luego voy a dejar el PowerPoint de lado y voy a hablar rápido, más directo con ustedes a fines de imaginar que estoy en la bella eh, ciudad de Bogotá o en Colombia, en algún lado, en un país que quiero tanto. Así que voy a tratar de hacer ese ejercicio, pero para compartir con ustedes alguna primera aproximación que me pareció relevante, a ver si lo puedo hacer, si lo están viendo. Sí, todavía no, pero ahí ya. Perfecto. Excelente. Bueno, les decía que, digamos, a los efectos de poner un poquito en tema alguna cuestión aquí, me gustaría que tengamos en cuenta que las últimas estadísticas, ustedes saben que el CIADI publica, creo que entiendo semestralmente, unas estadísticas, ¿no? Que tienen que ver con el volumen de casos que administran y que tienen a su cargo. Entonces, dentro de los distintos gráficos que en esta última publicación de febrero del 2026 encontré, me pareció importante precisar, y más escuchando la presentación de Nani Marí y de Ignacio, con respecto a, primero, la base del consentimiento, la fuente en la que se generan todas las disputas, ¿no? O las disputas relacionadas o con naturaleza jurídica relacionada a una inversión. Y aquí vemos que sigue siendo, digamos, un porcentaje mayor las fuentes relacionadas con los tratados bilaterales de inversión, pero creciendo llamativamente las fuentes a partir de, digamos, como fuente o base de consentimiento, también los contratos y las leyes de inversión. En cuanto a la distribución de los casos, qué casos, dónde están, cómo están pasando, digamos, la distribución de estos casos en cuanto según cuál es el estado parte del que se trate, me pareció también relevante señalar que América del Sur se lleva
Un porcentaje muy interesante en esta torta, digamos, que estamos analizando en estos porcentajes, es un 20% del que estamos haciendo, digamos, referencia. Es decir, que en el último gráfico que tenía para compartir con ustedes, fíjense que la distribución de todos los casos se ha registrado según la parte, el estado parte o la organización regional correspondiente en función también de el artículo 25. Fíjense ustedes que también tenemos digamos, una estadística similar, un porcentaje similar en cuanto a el porcentaje de casos que tiene el CIADI en América del Sur. Entonces vimos, por un lado, cómo nace el consentimiento para pactar el CIADI, para pactar CIADI, cómo nacen, cuáles son las fuentes actuales de consentimiento, y vemos el tema de los tratados y los contratos. Por el otro lado, estamos viendo este 20% significativo en cuanto a los reclamos derivados de América del Sur o provenientes de América del Sur. Y fíjense ustedes también aquí los números, digamos, de dónde son las industrias o de dónde, digamos, provienen los casos registrados en función del sector de la economía en los que vienen. Esto, digamos, me permite poner un poco en eje la presentación que tenía con ustedes en función de justamente analizar todos estos datos duros que nos permite analizar el CIADI para comprender un poco el impacto de esta cuestión que estamos trabajando en la tertulia. Es decir, si hay realmente con estos datos alguna conclusión interesante que podamos extraer o podamos debatir en cuanto específicamente el impacto de reclamos en los que haya algún tipo de interferencia, afectación a cuestiones medioambientales, derechos humanos, como estábamos hablando. En primer lugar, me parece importante señalar que las definiciones y los conceptos claramente son dinámicos, están en constante evolución y, por supuesto, esta evolución está influenciada, ¿no?, por cambios sociales, cambios económicos, ¿por qué no también cambios ambientales? Pero más allá de la discusión de cuáles son los derechos naturales o los derechos, digamos, humanos que uno tiene, ¿no?, por la condición del solo hecho de ser persona, y el alcance de estos derechos, me parece que sí podemos llegar a un punto común en el reconocimiento del dinamismo, en la aparición y el reconocimiento de los derechos o los derechos existentes a lo largo de la humanidad. Si miramos la evolución de los derechos humanos en una primera generación, lo que eran los derechos civiles y políticos, para luego una segunda generación, ¿no?, reconocimiento de los derechos económicos, sociales, culturales, y luego, digamos, esta tercera generación en la que aparecen estos derechos a un ambiente saludable, estos llamados derechos de tercera generación, derechos al desarrollo de generaciones futuras, derecho a que tengan justamente derechos y desarrollos estas generaciones futuras. Creo que esto refleja también un cambio en la mayor conciencia sobre ciertas interacciones entre el bienestar humano y la salud inclusive del planeta. Vemos entonces que hay un desarrollo en cuanto a los derechos, ¿sí?, y el alcance de los derechos que se van reconociendo en los distintos momentos de la historia de la humanidad. Y esto no es, digamos, no está exento o no es ajeno a el arbitraje de inversión. El arbitraje de inversión y los tratados, ¿sí?, digamos, hijos, ¿no?, un poco del aparato del arbitraje de la inversión, de la idea macro del arbitraje de inversión, ¿no?, ese doble o el combo exitoso logrado a partir de los tratados de inversión, fueron tradicionalmente enfocados en la protección de los derechos de los inversores, derechos que hoy estamos viendo que han empezado estos tratados a incluir cláusulas que abordan exclusivamente cuestiones ya ambientales, cuestiones de derechos humanos, con lo cual esta evolución creo yo que no es solamente una respuesta a presiones sociales o a movimientos ambientalistas, sino que también implica un reconocimiento realmente a las inversiones, a los sectores sensibles de extracción de recursos humanos, de recursos naturales y las consecuencias profundas y duraderas que puede tener en comunidades locales y en su entorno, como recién nos explicaba también Ignacio.
De hecho, estudios recientes nos indican que hay un porcentaje cada vez mayor de tratados de inversión. Yo he llegado a ver más o menos entre un 17 y un 23% de los tratados más recientes que han comenzado a incorporar disposiciones que requieren la adhesión a normas ambientales y derechos humanos. Sin ninguna duda estamos entonces en un cambio de paradigma que creo que es crucial, que plantea nuestras nuevas expectativas en función de la conducta de los inversores y la obligación de los estados de proteger estos recursos y a sus ciudadanos. Sin embargo, este camino hacia un equilibrio sostenible, entiendo y vemos en función de la experiencia y los casos que la transparencia operante hoy en día como principio nos permite ver, este camino no es sencillo en esta transición. Cuando los estados se alejan de sistemas tradicionales de inversión y los acuerdos de marco que regulaban este tipo de disputas y digamos, de contratos relacionados a inversiones o derivados o disputas derivadas a conflictos de inversiones, nos enfrenta a una difícil tarea que tiene que ver con cómo encontrar, ¿no?, un modelo equilibrado que proteja no solamente al inversor, sino también que garantice, ¿no?, un poco esta integridad ambiental de la que estamos hablando y este respeto a los derechos humanos. La pregunta crucial acá, y para hacer un primer, digamos, una primera parada en este camino, es realmente cuáles son las implicancias de este cambio de paradigma del que estoy hablando. Como todo cambio, hay desafíos, hay oportunidades y estamos viendo distintos resortes. Por un lado, vemos el abandono de varios estados, y cuando digo varios, son estados importantes que están abandonando un tratado marco como es la Carta de Energía, en el cual, digamos, creo yo que nos puede evidenciar o nos puede mostrar este hecho fáctico algún tipo de resquemor, algún punto, digamos, de inseguridad por parte de los estados en cómo estos estándares de protección han ido modificándose o han ido, digamos, estableciéndose de una manera más o menos laxa en cuanto a los derechos que deberían ser garantizados o protegidos. Creo que el balance entre los intereses económicos y los derechos emergentes es crucial en este momento para establecer normas claras, efectivas, que integren un poco estos dos mundos, ¿no?, que estamos hablando y estos aspectos fundamentales en cualquier tratado de inversión. Para entonces, digamos, pasar un poquito más a lo que quería seguir conversando con ustedes en una segunda parada, creo que la evolución y el reconocimiento de los nuevos derechos han comenzado a definir un nuevo camino, ¿no?, en lo que sería el marco del arbitraje de inversión, impulsando sin ninguna duda un cambio a mayores responsabilidades, mayor sostenibilidad y un llamado a la acción, ¿no?, por parte de todos nosotros en cuanto a la importancia de considerar estos resortes, de considerar todo lo que está pasando, digamos, como elementos de análisis, las nuevas reformas, las propuestas, el gran trabajo que hizo el CIADE para lograr un consenso en las nuevas reformas que ha planteado en sus normativas, ¿sí? Todo lo que estábamos hablando de la Carta de Energía, los casos actuales en la región y en el resto del mundo. ¿Por qué no lo que está pasando a nivel internacional, ¿no?, el contexto bélico en el que nos encontramos? Creo que esto nos llama a reflexionar sobre la importancia en la creación de estos sistemas de diálogo, estas tertulias que estamos generando y que me parecen fundamentales para poder avanzar en el sentido sólido para el desarrollo del arbitraje de inversión. Paso entonces a una segunda parada en el tiempo que estoy rigurosamente, Sebastián, contando, pero voy a tratar de cumplir con él, de lo que pasa o lo que podemos ver de la experiencia argentina. Enfoco un minuto, digamos, si me permiten unos minutos, en lo que es Argentina. Argentina, sin ninguna duda, ha servido o sirve, ¿no?, actualmente de modelo y de modelo en cuanto a las experiencias vividas. Yo creo, Ignacio Torterola, que está aquí digamos, compartiendo el panel, creo que
es una demostración también y puede contar realmente lo que ha sido la participación, ¿no? De los casos en los primeros casos de Argentina, en la Procuración del Tesoro, en la defensa de Argentina, en los primeros casos que tuvo ya después de los años, digamos, post-especificación, post-medidas, digamos, de emergencia tomadas por Argentina, en el cual implicó digamos, una creciente llegada de casos contra Argentina, en el cual llegaron casi a ser más de 53, 54 casos de arbitraje de inversión. Entonces, Argentina tiene una experiencia marcada. Vemos, digamos, en los debates actuales parlamentarios en los que se trata de impulsar con normativas en materia de inversión, en materia de arbitraje, que todavía hay una marca de sangre ahí en cuanto a la experiencia argentina. Y creo que esta experiencia argentina, buena o mala, en cuanto a los resultados obtenidos, dejando de lado las opiniones que cada uno pueda tener, desde la técnica jurídica, sin ninguna duda, es un beneficio que nos ha permitido crecer también en la región en cuanto a cuestiones en las cuales uno ha visto o ve que se está, digamos, que ha generado los casos de Argentina y que uno puede construir a partir de esas experiencias distintas realidades en cuanto a defensas, en cuanto a proyecciones, medidas, no solamente durante el conflicto, sino previas para evitar el conflicto en el desarrollo de las inversiones en la región, ¿no? Entonces, en el caso de Argentina, la inserción más consistente, digamos, la intersección, digamos, más consistente entre el arbitraje de inversiones y los derechos humanos y medio ambiente, aparecen los arbitrajes por concesiones de agua y saneamiento, servicios públicos esenciales para Argentina, con impactos directos en la salud pública, en la calidad ambiental. Y en ese eje el arbitraje se manifestó, digamos, en tres grandes dimensiones estructurales en los debates que se dieron, que tenía que ver con la protección del inversor, en principio con el estándar, digamos, más renombrado en este sentido, que es el de trato justo y equitativo, ¿no? Que luego, dentro de sus distintos elementos, este estándar ha absorbido distintos elementos que hemos escuchado en la primera presentación de Nani Marí. Después tenemos un segundo estadía que sería un segundo, digamos, eje estructural que tendrá que ver con la obligación estatal de asegurar el acceso a servicios básicos, incluida la dimensión de los derechos humanos y el derecho al acceso al agua. Y por último, la necesidad de preservar el espacio regulatorio para proteger el ambiente y la salud. Entonces, Argentina tiene un subconjunto de casos donde la inversión es la gestión de un servicio básico por ello, digamos, los tribunales han reconocido con mayor o menor, digamos, facilidad el interés público, ¿no? Llamado esto el agua, el saneamiento, la salud y por derivación el ambiente. Y creo que Urbacer, o el caso de Urbacer contra Argentina, es el más reciente y el puente más directo del debate contemporáneo que existe sobre las obligaciones del inversor, las contrademandas y los derechos relacionados con medio ambiente y derechos humanos, ¿sí? Urbacer es un caso del 2016, con laudo del 2016, que de una manera muy, muy resumida voy a mencionar que es un caso que surge justamente en la concesión de aguas y saneamiento en la provincia de Buenos Aires en el año 2000, que luego de todas digamos, estas medidas que llevaron o que fueron tomadas por Argentina como consecuencia de la crisis económica iniciada a mediados del 2001, estas medidas de emergencia generadas o incluidas en la especificación generaron el fracaso de varios pedidos de recomposición tarifaria, renegociación tarifaria de distintos inversores en la provincia, lo que finalmente en algunos casos, como el caso de Urbacer, terminaron en la rescisión, en la terminación de los contratos y las licencias correspondientes. En el CIADI se inició en el 2007 un caso entonces contra la República Argentina, en la cual el caso Urbacer, planteado por Urbacer, tuvo dos etapas, una etapa jurisdiccional y otra etapa de fondo. Los inversores articularon reclamos por presuntas violaciones del tratado aplicable
se establecieron la solicitud y la derivación de consecuencia de una tercera etapa, no solo de responsabilidad, sino también de atribuciones de daños frente a las medidas tomadas por el Estado argentino. El Estado argentino introdujo inclusive una contrademanda en su contramemorial con posterioridad, entonces al inicio del procedimiento arbitral. Inclusive esto ha generado debates en cuanto a si esto fue tardío, por este silencio de varios años hasta la presentación de la del contramemorial por Argentina. Pero es interesante ver que el análisis que ha hecho el tribunal en este caso, tanto en la etapa jurisdiccional como de fondo, es que el tribunal sostuvo que el tratado permitía una contrademanda estatal y que esta tardanza, digamos, estos años posteriores en el desfasaje, ¿no?, que se produce en las distintas etapas procesales hasta que Argentina presentó su contramemoria, esto no implica que no tenga un efecto, que tenga un efecto legal, y con lo cual, por las distintas reglas del convenio y las distintas reglas del reglamento de arbitraje, se autorizaba la introducción de esta petición de contramemoria en esta instancia procesal, considerando entonces que la contrademanda fue oportuna. Lo importante, creo, en este análisis fue el test de conexión, finalmente pedido por el artículo 46, digamos, más allá de la regla 40 y punto 2 del reglamento. El artículo 46 del convenio establece esta idea del test de conexión, en el cual el tribunal privilegió un enfoque predominantemente fáctico, afirmando un vínculo que lo veía como manifiesto, en tanto la demanda principal como la contrademanda se basaban en la misma inversión alegada o ante la alegada falta de inversión respecto de una misma concesión, lo cual sería suficiente para darle jurisdicción o competencia al tribunal, ¿sí? Esta conexión jurídica creo que es destacable, digamos, independientemente del apoyo, ¿no?, del derecho interno y, digamos, de demás cuestiones que se alegaron y que se debatieron en el caso, y que por rigor del tiempo aquí presentado no voy a abondar, pero me parece que es interesante ver cómo se planteó y las conclusiones que tuvo el tribunal en jurisdicción con respecto a la contrademanda, admitiéndola y dejando un poco bien en claro en el caso de jurisdicción las diferencias en cuestiones de admisibilidad y de jurisdicción en cuanto a estas precisiones. En el fondo, el tribunal analizó el derecho humano al agua, el saneamiento como referencia normativa relevante, distinguió lo que era la titularidad de las obligaciones, trabajó la idea de una obligación de prestación desde el punto del Estado como obligaciones que tenía que cumplir, mientras que hacía efectivo ciertos derechos, estableció, digamos, algunas digamos, precisiones interesantes en cuanto a cuál es el vínculo contractual equivalente que tiene que tener el inversor bajo el derecho argentino y el derecho internacional en general. Me parece que es interesante ver un poco las distinciones que hizo el tribunal en cuanto a obligación de abstención, es decir, de prohibición de cometer actos que violen derechos humanos, con las situaciones, digamos, que pueden, digamos, de alguna manera sugerir la apertura de un debate de deberes negativos de los inversores. Finalmente, desde el punto de vista de fondo, la contrademanda fue rechazada, es decir, admitida en jurisdicción, pero rechazada en el fondo, entendiendo que no habían disposiciones del tratado que permitieran entonces extender o transferir al inversor una obligación de prestar un servicio en cumplimiento de un derecho humano al agua, o este deber invocado no resulta exigible en consideración del tribunal en marco de una obligación internacional del inversor. Es interesante ver cómo esto, por supuesto, puede tener un resorte o tuvo un resorte con distintos casos, inclusive los que comentaba recién en la primera parte
tanto Ignacio con Anne-Marie, digamos que ustedes lo pueden ir viendo y por supuesto estoy abierta a mayores preguntas y precisiones en este tema, pero creo que Urbacer, o el caso Urbacer en Argentina, reabre o plantea un debate en función de los antecedentes que también el caso plantea de cómo los estados aparecen como reclamantes o contrademandantes sobre la conveniencia justamente de la incorporación de estos derechos de nueva generación en los tratados y el equilibrio necesario entonces o planteado entre los compromisos del inversor y las mayores precisiones en cuanto a cómo es, digamos, la contracara, ¿no? También de estas responsabilidades y compromisos del punto de vista de los estados. Muchísimas gracias. Verónica, muchísimas gracias, más que interesante y muy importante sus precisiones, te agradezco muchísimo. Antes de hacer una ronda de preguntas a quien nos acompaña, queríamos hacer una primera ronda de preguntas muy cortas y con respuestas muy cortas a cada uno de ustedes, de tal manera que les quería hacer, en primer lugar, a Anne-Marie una pregunta muy concreta. Hemos oído de ti la importancia de los tratados, hemos oído también de Verónica, de Ignacio, el balance que tiene que haber entre esa facultad regulatoria para evitar lo que se conoce tradicionalmente como el enfriamiento regulatorio, el regulatory shell. ¿Cómo crees tú, Ana María, que ha respondido el derecho de las inversiones, el derecho de protección de las inversiones a nivel de los tratados? ¿Tú crees que los temas medioambientales, derechos humanos, entre otros, han impactado y en tu opinión, de qué manera podrán seguir impactando la evolución de los tratados, su modificación o la firma de nuevos tratados? ¿Cómo ves tú ese panorama? Pues Andrew, yo creo que estas demandas que se han suscitado derivadas de la protección del derecho al medio ambiente, que cada vez es una inquietud universal más arraigada porque todos nos sentimos dueños de la naturaleza y defensores de este tipo de derechos, eh, ha generado una inquietud en el sentido de modificar los tratados. Lo que pasa es que esto, llevarlo a la práctica, termina siendo muy complicado porque modificar un tratado no es lo mismo que modificar una ley. Entonces, y ya pues modificar las normas ofrecen un reto importante, pero ya la modificación de los tratados no es algo de un día para otro. Se han presentado como bandazos en relación con quienes han querido separarse del CIADI. Se dio el caso de Ecuador que denunció el tratado y luego años después vuelve nuevamente a suscribir el tratado. De manera que yo creo que habrá una tendencia a revisar, a tratar de revisar esos tratados, pero eso no va a ser de la noche a la mañana. Lo que yo puedo advertir y que creo que concluimos de las presentaciones de Ignacio y de Verónica es que en el tema de la defensa de los derechos humanos y en la de los derechos al medio ambiente y en las inversiones, el mundo se ha sofisticado. ¿En qué sentido? Un inversionista ya no puede simplemente llegar a traer su inversión al estado receptor, sino que tiene que asegurarse de cumplir con una cantidad de requisitos y en particular obtener, como lo ha mencionado Ignacio, una licencia social que además pues no está determinada porque la licencia social se constituye o queda configurada si usted cumple A, B, C o D, que es lo que termina siendo un reto para el inversionista. La licencia social termina siendo un concepto amplio cuyo cumplimiento pues termina siendo también un desafío cuya su obtención para el inversionista. Y de la misma manera los estados que han venido siendo sancionados por adoptar de una manera arbitraria su poder regulatorio, pues están cuidando más y están teniendo más precauciones a la hora de adoptar las decisiones, independientemente de que sean decisiones orientadas a preservar los derechos al medio ambiente y este tipo de prerrogativas que tienen todos como ciudadanos y al ejercer su prerrogativa de regulador. Entonces, esa es como la evolución que yo veo tanto
a nivel de los tratados como a nivel del comportamiento del derecho de las inversiones. Muchísimas gracias, Ana María, muy preciso. Ignacio, dentro de lo que la confidencialidad lo permita, cuéntanos un poquito cómo va ese laudo y si tiene algún tipo de recursos y si los hay, cómo han evolucionado. Pero adicionalmente, un poco quería preguntarte, esta agenda de los derechos humanos, ¿tú consideras que ya está un poquito consolidada, está fuera de moda? ¿O tú consideras que todavía ella va a tener, perdóneme un segundo, por favor, esto, el teléfono es inevitable? ¿O ustedes consideran que de alguna manera el derecho de los humanos seguirá siendo un factor que impacte al arbitraje de inversión? Cuéntanos cuál es tu visión sobre ese particular. Bueno, muchas gracias, Andrew, por esas preguntas. Eh, yo creo que estamos viviendo una pausa, no en los derechos humanos, sino en apreciar cuán urgente es atender ciertos problemas que el mundo en el que vivimos sufre. Eh, Se ha dado un poco vuelta la torta, y estoy hablando ahora casi de política, pero de lo que vivimos entre 2000 y 2024, y estamos en un periodo donde parece que el medio ambiente es menos importante, que a veces los derechos humanos parecieran menos importantes. Yo creo que es una pausa. Yo creo que es una pausa que la vamos a retomar. Yo soy una persona que cree que no es bueno menos derecho de las inversiones, sino más derecho de las inversiones, que no es bueno menos derecho, sino más derecho en general. Pero estamos en un momento donde el mismo derecho internacional pareciera estar no en crisis, pero sí cuestionado. Eh, Igual yo creo que vamos a volver, excepto que haya una gran involución de la cual no podamos volver eh, como raza, eh, pero, pero en principio yo creo que estamos viviendo solamente una pausa y que vamos a volver allí. Con respecto al laudo, el laudo hasta ahora no ha sido cuestionado. No han pasado los 120 días que se requiere para la presentación de un recurso de anulación. Por supuesto, el recurso de anulación puede ser presentado el primer día después del laudo, lo cual es difícil porque este es un laudo de 600 páginas y solamente leerlo lleva varios días, pero no han pasado ciertamente los 120 días. Sí han pasado todos los demás recursos previstos en el convenio CIADI, como son aclaración, rectificación, todos esos recursos ya se encuentran extintos. Entonces nos queda recurso de anulación. Es un laudo enormemente detallado. Realmente me parece difícil encontrar cuestiones en las cuales se puede anular, pero sin duda, eh, para alguien que conoce el expediente, algunas por ahí hay, pero no puedo decir más que eso en este momento. Eh, pero mi apuesta es que no va a haber anulación. Y después siempre, como ustedes saben, queda el recurso de revisión. A mí el recurso de revisión es un recurso del que me gusta hablar. Es una cosa muy particular de la Convención CIADI y es algo que puede saltar en cualquier momento en que se conozca un hecho que el tribunal no conocía al momento en que dictó el laudo. Entonces, y por un plazo de 3 años desde que se dicta el laudo, con lo cual tenemos los días que restan para los 120 días para un recurso de anulación y casi 3 años para un recurso de revisión. Todos los demás recursos han sido, ya ha pasado el tiempo para presentarlo. Muchísimas gracias, Ignacio, más claro, muy interesante. Verónica, que hacerte una pregunta. Tú nos mencionabas en tu presentación, en el caso Urbacer, las demandas reconvencionales, las demandas o contrademandas. ¿Cómo ves tú y de qué manera todo este tema ambiental, de derechos humanos, de protección, digamos, de creación de obligaciones del inversionista, no solamente de derechos y de protecciones en los tratados, ha generado que
en particular y con alguna insistencia los estados latinoamericanos han acudido a demandas de reconvención. Y bajo ese contexto, ¿cómo ves tú el futuro de las demandas reconvencionales? ¿Cuáles serán los estándares que no solamente permitirán superar los umbrales para admisibilidad, sino eventualmente llegar a umbrales en los cuales puedan ser realmente favorables y reconocidas en su sustancia? ¿Cómo ves tú el tema de la demanda reconvencional como una evolución del derecho de las inversiones y, digamos, un equilibrio entre la demanda del inversionista en la protección de sus derechos, pero también, de alguna manera, el que el Estado tenga la posibilidad, a su vez, de exigirle a su inversionista el cumplimiento de unos estándares y unas obligaciones y unos cumplimientos de las mismas? Bueno, muchísimas gracias, Andrew, por esta pregunta. Creo que va al nudo, ¿no? De la cuestión un poco. eh, Obviamente, cuando uno, digamos, piensa un poco en dónde está este balance, eh, bueno, yo creo que no es que hay una tensión del arbitraje de inversión, hay tensiones digamos, de lo que tiene que ver con cuestiones, digamos, que generalmente no son, digamos, más que tensiones o fracciones internas que tiene el país, que tienen los inversores con regulaciones, como tú decías, del país, digamos, son cuestiones que a veces eh, tiene que ver, ¿no? Con un poco las medidas y un poco lo que estábamos hablando. Pero las contrademandas como tal o como herramienta, hoy en el arbitraje de inversión, en todo este desarrollo, creo que dejó de ser una herramienta excepcional para convertirse realmente en un eje de reequilibrio procesal en disputas digamos, cuestiones que tienen que ver con externalidades públicas importantes como ambiente, infraestructura, integridad regulatoria, pero su viabilidad o digamos, la posibilidad de estas contrademandas, digamos, sigue siendo claramente dependiente y fundamentalmente dependiente del consentimiento o el anclaje normativo de esa obligación finalmente imputada al inversor. El consentimiento creo que sigue siendo todavía a partir, digamos, desde el punto de partida del artículo 46, el tema de las contrademandas, pretensiones incidentales, es un poco el cuello que tenemos en estas cuestiones, con lo cual todo lo que tiene que ver con que esto esté dentro del consentimiento de las partes, que surjan directamente del objeto de la diferencia, es un poco cuestiones que están siendo o que se siguen debatiendo en la práctica, digamos, arbitral y cuando se presentan estas cuestiones. Yo creo que se reitera un poco esto que yo decía, un poco un tema del triple umbral, el triple umbral entre lo que sería esta conexión directa con el objeto, el tema del consentimiento y finalmente la jurisdicción del centro para entender o para poder abrir esa jurisdicción en cuanto a la disputa. En conclusión, yo creo que sí, que la jurisprudencia reciente nos muestra, ¿no? Y más en la región, un desplazamiento gradual de contrademandas que eran raras y frecuentemente admitidas hacia un uso cada vez más frecuente y especialmente cuando se trata de daño ambiental, ¿no? Creo que existe un anclaje claro en esas obligaciones del inversor bajo los derechos internos, los contratos que hablábamos como también como fuente de obligaciones, el propio instrumento de consentimiento. Y los de, digamos, ha destacado inclusive y expresamente las contrademandas ambientales en todos los casos de Ecuador como herramientas potenciales para el acceso a remedios frente a ciertos impactos empresariales. Es decir, me parece que hay una tendencia, ¿no? En este sentido y que nos inclina para este lugar. Y me parece que es un esquema, en principio, con una cierta lógica en lo que serían estos dos artículos que mencionábamos en el CIADI. Y vemos que por uno va a ser, se pedía esta conexión fáctica, digamos, se entiende que existió esta conexión fáctica competencia y luego el filtro de fondos sobre fuente de las obligaciones y una experiencia de contrademandas ambientales como lo que hablábamos también con los casos de Ecuador. Es un poco, creo que la conclusión, ¿no? De que existe este desplazamiento
por lo menos en función de la experiencia que vemos de los casos, de lo que podemos ver aquí, y en todos ellos siempre se habla de este derecho de dejarlas, ¿no? En cuanto a la reparación del daño, dentro del derecho internacional, devolver las cuestiones al mismo estado en el que se encontraron, y creo que estas responsabilidades o estas miradas un poco pueden haber hecho eco en estas posibles contrademandas. Muchísimas gracias, Verónica. Andrew, Ignacio, por supuesto, cuéntanos. sí, no, quería comentar un poco en las preguntas que le hiciste a Anne-Marie y a Verónica, un poco relacionado con estos temas. Si bien y conectado a mi presentación, el tribunal rechazó una sola cuestión de la defensa que planteamos y que es el tema de la reconvención. El tribunal no hizo lugar a la reconvención. Entiendo el razonamiento porque es una cuestión de consentimiento, como acaba de decir Verónica, eh, pero realmente hoy en día ese lugar en Guatemala quedó con una mina a cielo abierto, con todos los minerales expuestos, y no estoy hablando de ir y agarrar oro, sino del arsénico que sale naturalmente del proceso de minero y aguas que corren con lluvias y todo en una zona casi selvática y que son llevados, por supuesto, a los ríos y eso va a quedar sin reparar. Es decir, el único que puede llegar a reparar ahí es el Estado. Entonces, ahí simplemente se los quiero dejar sobre la mesa como un pensamiento. Eh, También quería decirles que Colombia es un país que ha sido muy sofisticado en su política de tratados. De todos los países latinoamericanos es uno de los países que mejores tratados tiene, tanto para atraer las inversiones como para requerir cierto comportamiento por parte del inversor. Hasta hace unos años, Colombia era un líder en la región en su negociación de tratados. Eh, y creo que en eso, los resultados positivos que ustedes ven en los casos de Colombia, mucho tiene que ver el texto de los tratados, mucho tiene que ver, y, y es el contraste con Argentina. Argentina tiene tratados viejos de primera generación con estándares muy vagos, y el golpe de los casos de arbitraje de las primeras décadas del siglo XXI fue tal que no se ha logrado recuperar y que no ha habido renegociación de tratados. Entonces, una de las cuestiones fundamentales en esta materia es renegociar tus tratados para tener los tratados que sean no para proteger el actuar indebido del Estado, sino para poder exigir que las inversiones que llegan no sean cualquier inversión, sino una inversión que realmente produzca crecimiento. Y el último punto, casi como una cuestión no de propaganda, pero sí para que estemos todos muy conscientes de que está ocurriendo. La semana que viene está teniendo lugar en Viena la negociación del grupo 3 de UNCITRAL, que viene negociando desde el año 2016 cambios al arbitraje de inversión. Yo creo que va a llevar muchos años en que las conclusiones de ese grupo de trabajo se terminen adoptando, pero si se adoptan pueden llegar a tener un impacto muy fuerte en el tema que estamos charlando porque se está hablando de muchos temas, pero uno de ellos es la posibilidad de reconvención por parte de los estados. Entonces, nada, simplemente unas acotaciones que tal vez sean de interés para nuestra audiencia. Ignacio, muchísimas gracias. Y eso que no les quise plantear el tema de la famosa idea del Tribunal De Internacional apelación. de Inversiones y demás. Quería darle la oportunidad a nuestros asistentes si quieren hacerle alguna pregunta a nuestro panel, que realmente ha sido un panel de lujo. Quiero agradecerles y felicitarlos por sus exposiciones. ¿Alguien tiene alguna pregunta que usted quisiera hacerle tanto a Anne-Marie como a Verónica como a Ignacio? Juan Sebastián, ¿cómo está? Por favor, díganos usted qué le quiere preguntar.
Bueno, muy buenas noches. Gracias por el espacio. Digamos que más que una pregunta, son como algunos comentarios. Ustedes que son autoridad en la materia, pues en principio me siento muy bien porque yo les comparto algo. Yo escribí un artículo sobre el consentimiento en la demanda de reconvención en la solución de controversias inversionista-Estado como requisito de grado en mi maestría. Y pues ustedes han tocado muchos temas que yo escribo en mi artículo que con gusto pues se los voy a compartir para que pues lo lean, recibiré críticas, preguntas, comentarios, debates. Uno sabe que con la academia, con un artículo académico, pues no cambia el tema de la reconvención. El punto es crucial porque ni el reglamento del CIADI ni de la CENUDMI exigen que se deba expresar por escrito el consentimiento para reconvenir. Diferente es a que sí se debe pactar por escrito el consentimiento frente a una eventual controversia. Y ahí viene un punto muy importante, es el objeto y el alcance de las controversias. Entonces está la tendencia sobre lo que deberían aplicar los tribunales arbitrales en cuanto a la interpretación y aplicación de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados para determinar, o que eso les pueda ayudar como un criterio de orientación para determinar qué obligaciones sustantivas son atribuibles al inversionista extranjero. Puntualmente, la tendencia en el tema de derechos humanos, derechos ambientales, caso, por ejemplo, que yo menciono en mi artículo, caso Urbacera Argentina, Perenco Ecuador, Burlington versus Ecuador, entre otros, ¿sí? Entonces es un tema que me parece a mí muy importante y es hora de replantear esa denegación del acceso a la administración de justicia para el Estado receptor de la inversión, porque la interpretación sobre la reconvención ha sido muy restrictiva y, por ejemplo, Colombia ha tenido un caso que es, pues, Naturgy versus Colombia o anteriormente Gas Natural Colombia, eh, es un caso pues muy importante, que a mi modo de ver pues muy crítico y pues muy limitado al tribunal porque uno espera que aplique la Convención de Viena, es decir, bueno, ¿cuáles son las obligaciones sustantivas que le atribuimos al inversionista extranjero? Porque el inversionista extranjero es como la posición dominante en el derecho internacional público de las inversiones, pero es que el Estado receptor de la inversión pues también tiene derechos a exigir. Entonces, ¿por qué pactar por escrito que yo como Estado receptor de la inversión tengo el derecho a reconvenirse? Es un derecho implícito. Es un derecho implícito aunque no esté pactado y que no esté por escrito, ¿sí? Es como si yo tuviera que pedirle permiso al Estado receptor, al inversionista extranjero para, o sea, ¿será que lo puedo reconvenir? Sí, algo así. Entonces, pues quería compartirles eso. Yo les comparto mi artículo, de hecho les comparto que estoy trabajando en un tema académico muy grande sobre el tema, sobre esto, desde el punto de vista de la defensa pasiva, de la defensa activa en materia de reconvención porque es un tema que pues con política pública, más allá del gobierno de turno, pues se viene una avalancha de demandas en materia de arbitraje e inversión para Colombia, ¿sí? Ya están llegando algunas. Entonces, pues un gusto, en verdad me sentí muy bien porque muchos de los temas, incluso lo del grupo 3 de la CENUDMI, también lo toco en mi artículo de investigación, pues para que ustedes lo lean y incluso podemos reunirnos después y hablar sobre el tema porque es un tema que pues, me apasiona. Gracias por el espacio. Juan Sebastián, muchísimas gracias. No sé quién de ustedes quiera de pronto hacer un comentario a esta acotación que nos hace Juan Sebastián y por supuesto leeremos tu artículo, ni más faltaría. No sé, Verónica, de pronto tú tienes algún comentario. Bueno, en primer lugar, esperaremos el artículo, sin ninguna duda. Nos encantaría recibirlo, pero sí, como tú dices, creo que un poco lo que yo decía con respecto al tema del cuello de botella, del consentimiento, los puntos típicos, digamos, que se debaten en este tipo de situaciones creo que marcan que cuando uno habla de contrademandas o reconvenciones, digamos, como tú lo mencionabas, hay algunas cuestiones, tres o cuatro bullets que uno tiene que analizar y que tiene que tener bien en cuenta para ver cómo hacemos ese esquema coherente con la lógica o sea, el marco fáctico coherente con luego la lógica de los artículos mencionados del CIADI. Digamos, la práctica, como yo les decía, de tanto Durvacer
como en el caso de los casos de Burlington o de Perenco de Ecuador, digamos, creo que muestran un poco esta suerte de conexiones y cuestiones que estábamos hablando como puntos elementales de análisis que hoy ya son, digamos, no me animaría a usar palabras de costumbre y demás, pero creo que son elementos típicos ya, elementos característicos o tipificantes de las discusiones en materia de contrademanda. Con lo cual, creo que cuando uno llega a un punto en el cual estratégicamente se plantea como Estado hacer este tipo de presentaciones, bueno, creo que sí ya hay un posible análisis, ¿sí? De casos y de medidas y miradas de distintos tribunales en estas cuestiones. Sin lugar a duda, como recién señalaba Ignacio, creo que inclusive vamos a tener normas y acompañar toda esta tendencia que estábamos mencionando con algunas normativas y soft law que acompañe y que dé mucha más fuerza a algunos entendimientos que ya se estaban dando o en la práctica se están presentando. A mí me gustaría simplemente cerrar este punto diciendo que eh, comparto, digamos, un poco la posición que se planteaba y que mencionaba Anne-Marie y presentaba también Ignacio en cuanto a la importancia, ¿no? Hoy, en cualquier lado, desde los estados o desde los inversores, de tener bien en claro un poco lo que sería el diseño del campo de juego antes de la disputa. Todo lo que tiene que ver con consentimiento, obligaciones operativas, cuestiones de evidencia, de remedios posibles, digamos, en plano de negociación de tratados, de las primeras decisiones estratégicas que se van a generar, es decir, si el instrumento permite esto o no lo otro, todo lo que tiene que ser el análisis, digamos, que va condicionando esta posible presentación de demandas y contrademandas, creo que tiene que ser hoy bien analizado y entendido, como yo les decía, no generado ya el conflicto, sino que tiene que ser mirado inclusive con estrategias probatorias y técnicas, digamos, previas, ¿no? A la presentación de la cuestión. Yo creo que no debe haber obstáculos que hoy encontremos probatorios o de otro tipo que invaliden o que nos limiten en el ejercicio de estos derechos que estamos entendiendo o consideramos también parte del debido proceso. Entonces, en la fase previa o posterior, digamos, creo que tienen que darse estas cuestiones de antecedentes para tratar de mitigar posibles riesgos en cuanto a el no otorgamiento, como decía recién Ignacio, de estas medidas. Es decir, toda evolución requiere también que hagamos bien las cuestiones para aprender en función de estos puntos tipificantes que decía, bueno, cómo preparar este campo de juego previamente, ¿no? Verónica, muchísimas gracias. Bueno, en atención a la hora, que nos hemos pasado un poquitico de lo planteado, yo quiero agradecerles en primer lugar a ustedes, Ana María, Verónica, Ignacio, su presencia, sus valiosas palabras, sus comentarios. Hemos, como siempre, en estos espacios de tertulia, dejado muchos temas que pueden ser interesantes. Yo pensaba ahora, cuando los oía, las famosas notas interpretativas, mi querido Ignacio, a los tratados y qué alcance tienen ellos. Aquí tenemos una, por ejemplo, recientemente firmada en el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y los Estados Unidos hace cosa de un año, que tiene unos alcances. Pero básicamente creo que hemos abarcado una temática muy importante, la de las tensiones entre el medio ambiente, los temas de derechos naturales y el arbitraje de inversión. De manera que muchas gracias, felicitaciones a nombre del colegio. Quiero agradecerles su presencia. Ya nos acompaña la doctora Paula Bejarano, que ha estado estos últimos tiempos, la presidenta del colegio, con nosotros. A todos ustedes, me disculpan, nuestros asistentes, pues no poder hacer más rondas de preguntas, pero creo que hemos abarcado el tema. Les agradezco su paciencia ya a poco más de las 7, casi 10 de la noche. Y quiero pues nuevamente agradecerlos e invitarlos a una próxima oportunidad a que nos sigas acompañando en las actividades del colegio. Por lo pronto, pues una feliz noche y de nuevo, muchas gracias a todos por habernos acompañado en el día de hoy. Muchas Muchas gracias, que tengan gracias. buena noche. Gracias a todos, que estén bien. Chao, gracias. Gracias.